Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Vamos a arrancar este año, ya iniciando nuevamente con nuestra catequesis, con este hermoso tema para hablar sobre la Eucaristía. Nuestro tema es Eucaristía, alimento de vida, pero antes que nada vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, te queremos agradecer por todo lo que nos das, pero también por todo lo que nos quitas, porque tú solo sabes por qué lo haces. Acompáñanos siempre día a día. Madre Santísima, tú también no nos dejes de tu mano. Guíanos, protégenos, haznos cada día más parecidos a ti en todo, Señora mía. No nos desampares. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de nuestros mártires. ¿Ustedes saben qué es un mártir? Bueno, pues un mártir es aquella persona que da la vida por nuestro Señor Jesús o por la Eucaristía, en este caso, ¿sí? Fíjense bien, hay mártires hasta niños, hay mártires jóvenes y hay mártires ya que estuvieron grandes. Muchos de ellos, de esos mártires que fue en una guerra muy fea aquí en México, que se llamó la Guerra Cristera. Fue en la época del presidente Plutarco, y fue por allá del año de 1931. Vamos a hablar específicamente de uno de nuestros mártires, porque ese mártir agarró una frase muy bonita. Todos han tenido sus frases, pero tuvo una muy bonita con referencia a la Eucaristía, y era San Pedro de Jesús Maldonado. Él vivió, más bien estuvo él como sacerdote en Chihuahua, y aquí en Guanajuato fueron uno de los estados más golpeados por esta situación. A él lo aprendieron, lo apresaron, fueron hasta su iglesia, fueron por él y lo desterraron. A él al principio fue desterrado, fue llevado hasta El Paso, Texas. Ahí, en esa parte, ahí lo agarraron a él y le dijeron, ¿sabes qué? Ya no te queremos ver aquí, mejor vete. Y lo desterraron al Paso, Texas. Esto ocurrió en 1934, cuando lo desterraron a él. Entonces, pero él como sacerdote pues no dejaba de hacer sus cosas. Por ahí del 10 de febrero de 1937, cuando él estaba, en esa ocasión tocó el miércoles de ceniza, era un miércoles, y él estaba imponiendo la ceniza y también estaba confesando. Pues hasta allá llegaron unos soldados, esos soldados iban hasta en malas condiciones, y lo apresaron nuevamente, pero ahí cuando lo apresaron ya iban a golpearlo, lo golpearon, lo maltrataron y le quitaron sus zapatos, le quitaron sus calcetines, hicieron que caminara desde ahí, desde El Paso, Texas, de regreso a Chihuahua, por ahí a una ciudad que se llama Santa Isabel, ¿sí? Entonces hasta ahí lo llevaron caminando, más o menos fueron alrededor de unos, déjenme ver, 3 kilómetros. 3 kilómetros lo que él recorrió hasta llegar a esa ciudad. Y ahí cuando él iba llegando, lo hicieron subir lo metieron a presidencia de ahí, y lo subieron y hicieron que pasara esas escaleras. Acordémonos que en ese entonces no había tramos carreteros así como los conocemos ahora, que son pavimentados y todo eso, sino que era pura piedra, y una piedra muy, muy filosa, sobre todo la de los cerros. Entonces, pues imagínense cómo llegó con sus pies pues descalzos, ¿verdad? Y muy, muy lastimado. Entonces todavía lo hicieron subir las escaleras al segundo piso. Cuando llega al segundo piso, le disparan en la cabeza, le hacen una fractura de su cráneo, pero él todavía vive. Él cae y sigue consciente. Pero fíjense, algo bien importante que se me pasó a decirles: cuando a él lo apresan ahí en El Paso, Texas, él manda a traer, o sea, porque antes los querían esconder, los mismos pobladores, la misma gente que quería que los sacerdotes siguieran, le decían, padre, escóndase. Entonces trataron de sacarlo por otro lado, pero ya cuando se vio rodeado y todo esto, para que no mataran a la gente, porque nada más iban por él, pues él pidió que le trajeran su sombrero y un relicario. Ya hablamos de los objetos litúrgicos, que el relicario es donde guardan las hostias.
él se lo llevó porque tenía muchas hostias consagradas. Entonces, lejos de que los soldados llegaran y pudieran pisotear las hostias o incluso pues hacer barbaridad y media con ellas, él se las llevó, pero iba en esta posición, con sus manos pegadas al pecho, ¿sí? Entonces ellos pensaban que pues que él iba orando. De hecho sí iba orando, pero iba presionando a su pecho el relicario, porque ahí llevaba las hostias. Entonces cuando llegan allá a presencia que le disparan, él cae y en este momento no muere, sino que todavía sigue consciente. Y lo bajan, así lo agarran de los cabellos y lo van arrastrando hasta sacarlo a la plaza. Y ahí le vuelven a disparar hasta matarlo. Cuando ya llega uno de los sacerdotes que estaban ahí, pues para darle sepultura, ese padre pues le arranca de su pecho, le arranca su mano porque la tenía súper apretada y ve que estaba el relicario entre sus manos, pero este relicario ya estaba vacío. Él consumió todas esas hostias, él las comulgó para que no cayeran en las manos de estas personas. Esta ocasión, como yo les había dicho, los mártires, hay muchos mártires, unos que murieron por no negar a Cristo, o sea, les decían, di que tú no conoces a Cristo, di que no, que tú eres del gobierno, que no eres de Cristo. Entonces ellos al decir, no, yo soy de Cristo, por eso los mataban a muchos de ellos, y a otros, como a este mártir, San Pedro de Jesús Maldonado, murió por defender las hostias consagradas. Fíjense qué hermoso, que es de lo que vamos a hablar. Él es el pan de vida. Él dice, aquí está mi Señor, aquí está Jesús, porque ya está consagrada la hostia. Él está ya en cuerpo y sangre, y que no lo tocaran, que no permitió que hicieran nada con esas hostias consagradas, porque ahí ya estaba Jesús. Entonces Él las comulgó sin que se dieran cuenta. ¿Para qué? Pues para que no pasara algo más feo con esas hostias consagradas. Les voy a decir la frase con la que se conoció a San Pedro de Jesús Maldonado, y dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, yo la doy para la vida del mundo. Esta frase el padre la recordaba cada vez que iban a comulgar, porque él decía, fíjense Jesús lo que nos dice, esta frase tan hermosa, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo que vine, me encarné en mi Madre Santísima para ser como tú, como yo, en todo, menos en el pecado. Recordamos hace 8 días, el domingo, el bautizo del Señor, ¿verdad? Que Él hasta eso quiso ser como nosotros, no porque tuviera pecado, sino porque Él quiso, como dicen, abajarse a ser humano. Entonces esta frase el Padre siempre la recordaba, que el mismo Cristo nos decía, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan que da la vida. Vamos a ver en nuestra cita bíblica qué nos dice. Jesús les contestó, es verdad, les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vimos aquí en nuestra sagrada lectura, la Eucaristía es el alimento que nos da la vida eterna. Fíjense, ¿quién siendo Dios, verdad, o siendo más bien en esta ocasión, pues Padre, da a su propio Hijo, verdad? Aún sabiendo que va a morir y la forma en la que murió por nosotros. Y todavía que se queda Él en cada hostia consagrada, vuelve otra vez su cuerpo y su sangre a estar ahí presente. Pero
Aquí la parte es cómo vamos a recibir nosotros la Eucaristía. Debemos de estar confesados, nuestra alma debe de estar limpia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va a convertir en ese relicario, así como fue que ahí estaban las hostias consagradas que el Padre guardaba, así nuestro cuerpo se va a convertir en ese relicario, en ese sagrario, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque va a vivir dentro de nosotros, nos vamos a hacer uno con Él. Fíjense qué bonito, somos uno en ese momento, Jesús y nosotros. Por eso debemos de estar completamente limpios, porque si no estamos limpios, si nosotros tenemos la conciencia de que nosotros cometimos un pecado grave, acuérdense, ya habíamos visto los pecados, que es el pecado mortal, pero tú estás consciente de que cometiste un pecado y por pena o porque no quieres que sepa el sacerdote porque es mi amigo o porque conoce a mis papás, ya habíamos hablado mucho de eso, que un sacerdote nunca va a decir los pecados que tú vas y le dices, ¿sí? Pero si aún así yo siento pena y por eso no dije ese pecado porque no quiero que luego me vayan a decir algo, me vayan a voltear a ver feo, por X cosa, nosotros no decimos ese pecado, pero nosotros sabemos que lo cometimos y aún así vamos y comulgamos. Nosotros estamos comulgando nuestro propio pecado, ¿sí? Vamos a leer nuestra siguiente lectura para escuchar un poquito más sobre esto que les estoy diciendo. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos fijamos cómo las Sagradas Escrituras nos dice que debemos de estar conscientes de que no tenemos ni un solo pecado y mucho menos uno mortal, porque si no estaríamos comiendo nuestra propia condenación, ¿verdad? Nosotros mismos nos estamos condenando a eso, porque quiere decir entonces que no reconocemos como tal que está ahí el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos comiendo como si comiéramos o bebiéramos unas papitas y un refresco, ¿no? Pues da igual, hace rato me comí un sándwich y pues ahí me van las papitas y el refresco, al cabo todo se revuelve. Esto es diferente. Lo que nosotros consumimos a diario es para el cuerpo, y aquí el cuerpo y la sangre de Cristo es para nuestra alma. Entonces esa debe de estar limpia para poder recibirlo y no condenarnos, ¿sí? Esto lo dice San Pablo. Bueno, pues vamos a hacer nuestra oración para terminar y cerrar nuestro hermoso tema de la Eucaristía, que más adelante vamos a seguir hablando de la Eucaristía, de lo hermoso que es esto. Antes de hacer nuestra oración, les voy a dejar una tarea. Y esta tarea es que investiguemos en nuestra ciudad donde vivimos, porque sé que nos ven de otros lados. Vamos a investigar sobre los mártires que hay en nuestras ciudades. Por ejemplo, aquí en Guanajuato tenemos muchísimos mártires de diferentes ciudades, de diferentes municipios, hay mártires. Entonces hay que investigar en nuestra ciudad qué mártir murió y por qué murió. Si fue a causa de la Sagrada Eucaristía, que la hayan protegido, como el caso de nuestro mártir de hoy, de Jesús Maldonado, o si murió por no negar a Jesús. Fíjense qué bonito es dar la vida por Jesús. Uno de ellos, un niño muy querido, muy conocido, ha sido San José Sánchez del Río. Por ahí véanlo para que sepan a ver de dónde es. Un niño que dio a sus 15 años la vida por Jesús y que no permitió negarlo, aunque le hayan dicho y te vamos a matar si no niegas a Jesús. Él dijo no. Y él decía que no había manera más fácil de ganarse el cielo que en ese momento morir por el mismo Jesús. Vamos a investigar sobre los mártires en nuestras ciudades. Pues vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús,
Te doy gracias por haberte quedado en este alimento para darme la vida que necesita mi espíritu, para reconocerte en cada uno de mis hermanos. Ayúdame a prepararme bien para cuando tenga mi primer encuentro contigo, para que sea constante al recibirte, para que valore el amor tan grande que tuviste para cada uno de nosotros. Amén. Que así sea, chicos y chicas que nos están viendo. Que no sea, como dice ahí, primera comunión, primera y última comunión, sino que siempre, cada vez que podamos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo hagamos. Bueno, pues que tengan una semana, un mes, un año muy bonito, muy padre. Vamos a echarle muchísimas ganas. Un abrazo muy fuerte en Jesús Eucaristía. Y pues vamos a seguir adelante ya con nuestra catequesis. Y cada semana, primeramente Dios, con el favor que nos da, empezar a subir más videos. Que estén muy bien. Adiós.